Ortegui. Vamos a dar inicio a esta sesión del curso a través de la plataforma de Coincin Civil. El día de hoy se va a hablar de las valorizaciones de obra. Ya veníamos realizando la semana pasada, ya estábamos hablando de las obras y los procesos contractuales que englobaban ese tipo de objeto, ¿ya? Vamos a iniciar, en cualquier momento escriben en el chat. Hay que tratar de mantener sus audios en silencio, cosa que así hacemos más fluida la clase, ¿ya? Y evitamos interrupciones. Bien, ya habíamos definido una obra. Una obra es un conjunto de actividades. No, una obra puede ser cualquiera de esas actividades. Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, renovación, ampliación o habilitación, siempre y cuando éstas se vean en bienes inmuebles y requieran dirección técnica, entendiendo que es el residente y el supervisor, que requieran expediente técnico, mano de obra, materiales y o equipos. Estamos entendiendo que el Estado tiene la necesidad de contratar tres cosas, ¿no? Tres objetos: contratar bienes, contratar servicios y contratar obras, ¿no? Nosotros, nuestro taller, tanto de la semana pasada como de esta semana, se está englobando en lo respecto a obras, ¿no? Y como son del Estado, estamos frente a obras públicas, frente a obras públicas. Esas obras se contratan bajo un sistema, ¿no? Se contratan bajo un sistema. El sistema puede ser a suma alzada, puede ser a precios unitarios o puede ser una combinación de los dos. Se le conoce como el esquema mixto. Cuando es a suma alzada, el postor ha ofertado un monto integral por la ejecución de la obra y también un plazo para ejecutar la obra. Hay que entender que para que ocurra esta oferta, el postor ha tenido que visualizar el expediente técnico, leerlo, estudiarlo, evaluarlo, y él ha ofertado una serie de partidas con precios y con metrado, a pesar que el expediente cuenta ya con un presupuesto. Pero eso no quiere decir que el postor haga la misma oferta. Él ha tenido que evaluar y hacer su oferta. Es por eso que se llama el desagregado de partidas, ¿no? En el desagregado de partidas, el postor hace su oferta por el monto integral. Se compromete a ejecutar todo lo que está en el expediente. Y si hubiera un error de parte del postor, él va a asumir ese error, ¿no? Este tipo de obras se contratan cuando se conocen las cantidades, las magnitudes y las calidades de las actividades o de las partidas, ¿no? O de las tareas, como quieran o como lo conozcan. Muy diferente al tema de precios unitarios, donde el postor ya no oferta un monto integral. Lo que oferta acá el postor son precios, pero precios de las actividades. En este tipo de sistema de contratación, el postor no puede modificar para su oferta los metrados. Él solo coloca un monto por cada actividad, o sea, coloca lo que va a cobrar por cada actividad. Y también sí oferta un plazo determinado. ¿Esto por qué se hace? Esto se hace porque en estas obras que se contratan bajo el tema de precios unitarios, algunas de las actividades no se puede conocer realmente el metrado hasta que se ejecuten. Actividades como, o mejor dicho, obras como las de saneamiento, obras como las de carretera, se vuelve muy complicado saber antes de ejecutar cuánto será el metrado, sino que recién se sabe cuando se ejecute. Un esquema mixto es cuando la entidad
ha decidido que para ejecutar su obra, una parte de las actividades se va a contratar bajo el sistema de precios unitarios y otra parte se va a ejecutar bajo el sistema a suma alzada. Cuando exista esta combinación de los dos sistemas, se conoce que el sistema es un esquema mixto, ¿ya? Un esquema mixto. Bien. Hasta ahí estamos avanzando. Otra cosa que recordar son los adelantos. El Estado o las entidades pueden darle liquidez a los contratistas, ¿ya? Liquidez a los contratistas. ¿Para qué? Para que puedan ejecutar sus proyectos, ¿no? Para que puedan ejecutar sus proyectos. Mediante dos tipos de adelanto. El adelanto directo, que tiene que solicitarse siempre y cuando esté este procedimiento previsto en las bases de la contratación antes del inicio de la obra. Y el adelanto de materiales, que se va a solicitar una vez iniciado la obra. El monto que puede pedir el contratista por adelanto directo es hasta el 10% del monto del contrato, y el monto que puede pedir el contratista por adelanto de materiales es hasta el 20%. Con la última modificación del reglamento de la ley de contrataciones, se ha previsto que haya otro adelanto, el adelanto por equipamiento, ¿no? Pero este adelanto por equipamiento, sumado más el adelanto por materiales, no debe exceder hasta el 20%, siempre y cuando todo esto esté previsto en las bases de la contratación. Entonces, antes de iniciar, yo voy a abrir acá el Paint. Sí, creo que sí, el Paint. Voy a escribir directamente. Voy a abrir una hojita de Excel para ponernos ahorita en plasmar una situación. Por ejemplo, yo voy a decir que el expediente técnico ha sido elaborado, ¿no? El expediente técnico de obra, ¿ya? Ha sido elaborado en una fecha, pero tiene un presupuesto, y este presupuesto tiene una fecha, ¿ya? Vamos a suponer que la fecha de este presupuesto, estamos ahorita en enero 2023, vamos a decir que es de julio del 2022. ¿Ya? En julio del 2022 es la fecha que tiene el presupuesto del expediente técnico. ¿Cuándo se habrá aprobado el expediente? ¿También en julio de 2022? Probablemente sí, probablemente no. Ha sido después. Eso, durante la ejecución de las obras, no importa mucho. Lo que importa es la fecha que tenga el presupuesto, porque es la fecha en que se cotizaron los recursos, ¿ya? En que se cotizaron los recursos. Listo. Vamos a poner, a ver, están en el proceso de selección, que se esté dando de repente el proceso de selección, solamente para aclarar, el proceso de selección de la contratación de la ejecución de la obra. Yo les estoy diciendo que se va a dar, no sé, vamos a decir que en octubre, mucho, ¿no? Ya, en octubre. Se da el proceso de selección en octubre. En este proceso de selección, independientemente de que sea una obra que se va a contratar a suma alzada o a precios unitarios, la pregunta es, pero rápidamente nomás, ¿ya? Para no hacerlo muy largo.
La pregunta es, ¿la oferta del postor es con fecha de octubre del 2022? ¿Sí o no? Ustedes saben que el postor va a ofertar, pues el postor se le va a dar un expediente técnico y él va a hacer su oferta, sea a suma alzada la contratación o a precios unitarios o una combinación de los dos. La fecha de su oferta, la fecha de su oferta sería con octubre del 2022, sí o no, ya que el proceso de selección se está dando en ese mes. ¿Sí? Nadie es por ahí, no hay un mensaje o lo han desactivado. Lo hace con noviembre la oferta, todavía me dice el ingeniero Alex. No, ingeniero, es que una obra, si es una adjudicación simplificada, el proceso dura aproximadamente 12, 15 días, pero si es una licitación pública, un LP, dura más de un mes. Entonces se va a dar con noviembre, me dice. Tiene razón el ingeniero Alex. Bueno, tiene lógica lo que él está diciendo, eh, porque no tiene la razón. A pesar que la oferta, el proceso de selección se da en octubre del 2022, los postores hacen su oferta con precios de ¿qué fecha? La del presupuesto, pues. Pero tú mira, ingeniero, estamos en octubre, ¿cómo va a ser con fechas pasadas? Coges los precios del expediente, y haces tu oferta, ¿ya? Por más que sea en octubre, por más que sea noviembre, diciembre, todas las ofertas se hacen en base a la fecha del presupuesto. Ya está. Todos claros entonces, ¿verdad? Listo. Ya está. Yo lo voy a dejar esto ahí, solamente para no tener inconveniente. Ya está. Entonces acá el postor hace su oferta. Una vez hace el postor, se le entrega el nuevo expediente, se quita el presupuesto que está en el expediente y se coloca el presupuesto que ofertó o ganó al que le dieron la buena pro, ¿ya? Y desde ahí se conoce que ese será el presupuesto del expediente. Todos estamos de acuerdo. Vamos a decir que la obra inició tendría que ser noviembre, diciembre y enero. Vamos a poner que acá no sea octubre. Ya, vamos a decir que la obra inició ahí nomás en octubre, pues. A ver, vamos a poner acá el mes 01. Vamos a decir que la obra inició en octubre nada más. No importa la fecha. Ya está. La obra va a ir en octubre, noviembre y diciembre. La obra era de 3 meses. A esto le llamamos la ejecución de la obra. Ya está. Listo. Entonces, acá en el mes 1 de octubre, que se está ejecutando la obra, vamos a decir que si gustan acá le cambiamos, ¿no? Septiembre, vamos a decir que la oferta del proceso de selección fue septiembre. Así nadie lo ve medio raro ni nada por el estilo. Ya está. Entonces, en el mes de octubre se está ejecutando los trabajos y acá están trabajando en el mes de octubre. Entonces, vamos a ver a qué se refiere con valorizaciones. Las valorizaciones tienen el carácter de pago a cuenta. Son elaboradas el último día de cada periodo. Vamos a imaginar que el periodo de esta obra es un periodo mensual. También hay periodos quincenales o el periodo que la entidad haya previsto en realidad. Se elaboran el último día del mes. Las valorizaciones es la cuantificación del costo de los trabajos de una obra en una fecha determinada.
La valorización es la cuantificación de los trabajos ejecutados, ¿no? Expresados en costo, ¿ya? Tienen el carácter de un pago a cuenta y son elaborados el último día de cada periodo. Por ejemplo, si acá estoy trabajando en octubre, ¿cuándo debo hacer la valorización? El último día, creo que trae 31, ¿no? Noviembre será el 30 y en diciembre será el 31. Ya está. Hay que ver que para que una actividad sea valorizada, esta actividad debe estar de acuerdo, o sea, debe estar ejecutada, pero debe estar de acuerdo a las especificaciones técnicas. El supervisor va a revisar los metrados durante el periodo y los va a aprobar, porque lo que no apruebe el supervisor no se va a cancelar en ese mes, ¿no? Entrará pues a una discrepancia y ya el contratista verá si lleva esa discrepancia por el monto que no se va a valorizar, lo llevará a una controversia, a una conciliación o a un arbitraje. Bueno, en realidad es una conciliación, arbitraje o a una junta de resolución de disputas. Esa controversia por esa discrepancia. Listo. En otras palabras, ¿qué quiere decir valorizar? Acá el contratista está ejecutando los trabajos, ejecutando las actividades o las partidas con su propio dinero, con su propio costo. ¿Ya? Él está ejecutando estos trabajos. ¿Cómo cobra el contratista por los trabajos ejecutados? ¿Él cobra hasta el último día? No, él lo cobra mediante la valorización. Entonces, ¿qué significa la valorización? Es el proceso por el cual el contratista cobra por los trabajos ejecutados en un periodo de tiempo. Evidentemente, esas actividades ejecutadas deben estar bien ejecutadas, ¿ya? Bien ejecutadas. Vamos a seguir leyendo. Por ejemplo, vamos viendo acá un ejemplo. Por ejemplo, acá están realizando una losa de fútbol. La actividad es compactación con rodillo vibratorio. Si acá está el supervisor y está viendo que el trabajo se está ejecutando, con tan solo mirarlo, ya él lo va a valorizar, esos trabajos. La respuesta es que no, porque acá tiene que haber un ensayo. La especificación dirá que acá hay un grado de compactación. Entonces, eso se tiene que revisar. Entonces, por más que el supervisor esté en la ejecución de la actividad, si esa actividad no cumple con la especificación técnica, no va a ser valorizada, ¿ya? No va a ser valorizada. Una pregunta que siempre hago, imagínate que acá van a llenar la losa de concreto, ¿ya? Vamos a suponer que esta losa de concreto tiene 50 metros cúbicos, ¿no? La losa de fútbol. Pero se está vaciando el día 29 del periodo del mes. Esto debe tener una resistencia a la compresión, vamos a decir que de 210 kilos por centímetro cuadrado. La pregunta es, ¿tú como supervisor le apruebas esta partida? O sea, mejor dicho, valorizas esta partida, autorizas que se pague esta partida como supervisor, y la respuesta es que sí, ¿verdad? ¿O no? ¿Se le valoriza o no valoriza al contratista esa actividad de vaciado de concreto o concreto 210, como se llama?
Se ha ejecutado el día 29, no ha habido problemas, se ha ejecutado de la mejor manera. Si yo fuera el supervisor de esa obra, no lo valorizo. ¿Por qué no lo valorizo? Porque esta obra se está ejecutando el día 29 y el cierre de la valorización es el día 30. ¿Quién me garantiza a mí como supervisor que esto tenga una resistencia de 210? Yo con tan solo mirarlo ya sé que tiene la resistencia adecuada. No, pues no puedo. Tengo que esperar el ensayo de rotura de probetas. ¿Cada cuántos, en qué fecha se da la rotura de probetas? Por lo general se da a los 7 días, que alcanza ya aproximadamente más del 60%. Se da a los 14 y se da a los 28, ¿verdad? Yo como supervisor, ¿qué culpa tengo que el contratista quiera vaciar un día antes de que se cierre la valorización? Ese no es mi problema. Si él quiso valorizar en este mes, tuvo su residente que prever esa situación. Ahora ustedes miran, sí, pero el supervisor tiene 5 días para hacer la revisión. Ahí nomás que lo ponga. Ya, eso es otra cosa, pero hay que entender que hay órganos de control como Contraloría General que si detecta pues alguna situación va a pensar que es pues eh, prácticamente se han puesto de acuerdo para perjudicar al Estado. ¿Ya? Hay que tener cuidado de esas cosas. ¿Se entendió entonces? ¿Se entendió entonces a qué se refiere con valorización? El proceso de la valorización es que los metrados se formulan conjuntamente con el contratista y el supervisor el último día del mes. ¿Ya? Hay que entender que acá no quiere decir que se ponen de acuerdo cuánto le va a pagar, sino que verifican. ¿Por qué? Porque la supervisión hace un metrado del avance de obra. Y evidentemente la residencia o el contratista también hace un avance de lo que ha ejecutado. Normalmente el supervisor le solicita cuáles son los metrados avanzados a la residencia y él los verifica con la información que tiene. Pero no dice acá, se ponen de acuerdo. ¿Ya? Tengan mucho cuidado. Las valorizaciones se elaboran el último día del mes, ¿no? De cada periodo. Por lo general en obras es mensual, otro periodo que se utiliza es el quincenal. El supervisor revisa los metrados, claro, o sea, revisa los metrados, la valorización, y lo envía a la entidad en un plazo de 5 días, ¿no? Contados a partir del primer día hábil. Por ejemplo, si hubiera caído domingo el número 1 del mes siguiente, no cuenta, se cuentan los 5 días a partir del lunes 2, ¿no? A partir del lunes 2. Acá tenemos un periodo, ¿no? Estamos en mayo, la valorización, los metrados se verifican el 31, conjuntamente la valorización lo presenta la residencia a la supervisión y la supervisión tiene 5 días para revisarlo, contados a partir del primer día hábil, y lo envía a la entidad, y la entidad tiene hasta el último día del mes para cancelar esa valorización, ¿ya? Para cancelar esa valorización. Si hubiera una discrepancia entre lo que solicita el contratista y lo que aprueba la supervisión, ¿no? Esa discrepancia se resuelve en la valorización siguiente, o también se puede resolver en la liquidación. Si en caso esa discrepancia
supera el 5% del monto del contrato, el contratista puede llevar esa discrepancia a una conciliación, un arbitraje o a una junta de resolución de disputas. ¿Ya? Eso tenganlo previsto. Entonces, no todo lo que solicite la valorización el contratista normalmente se aprueba. ¿Ya? El supervisor, si no se presentan los ensayos, si no se presentan las pruebas que justifiquen que se ha ejecutado la actividad, no lo va a aprobar hasta el mes siguiente. ¿Ya? Hasta el mes siguiente. Listo. Vamos a ver cómo se valorizan las obras que se han contratado a suma alzada, donde el postor hizo una oferta integral. Las obras a suma alzada se valorizan en función, miren, a los metrados ejecutados. ¿Ya? Metrados ejecutados. Y se va a agregar de manera proporcional los gastos generales y la utilidad. Hay que entender que estos metrados ejecutados son producto del desagregado de partidas. ¿Te acuerdas que te dije? En suma alzada, el postor presenta un desagregado de partidas, ¿no? Y también gastos generales y utilidades que son parte de la oferta. Ya está. Cuando la obra es a precios unitarios, vamos a ver que también se valorizan en función a los metrados ejecutados, dice. Y también se agrega de manera proporcional los gastos generales y las utilidades. Si se dan cuenta, tanto las obras a suma alzada como a precios unitarios se valorizan de la misma forma. Metrados ejecutados, metrados que han sido ejecutados y han sido o se están dando de acuerdo a las especificaciones técnicas, a los controles que haya. Pero miren también que se agrega de manera proporcional gastos generales y utilidades. Entonces no hay diferencia en realidad en la forma como se ejecuta. Cómo se ejecuta la valorización. Acá hay algo sí que ver. Está hablando de metrados ejecutados. No dice metrados proyectados. No dice que te pasen partidas que no han sido iniciadas, tanto para obras a suma alzada y para obras a precios unitarios. Sino, si solamente se valoriza lo que se ejecuta, ¿por qué la norma en su artículo 194, el reglamento de la ley de contrataciones, dicen que las valorizaciones tienen el carácter de pago a cuenta? Entonces yo les comento, este pago a cuenta no es porque no se pueda conocer qué se ha ejecutado en el periodo de tiempo. Esto es por otra razón, ¿ya? Esto es por otra razón. Listo. La diferencia en la forma de valorizar obras a suma alzada y a precios unitarios es esta. Como en obras a suma alzada, se comprometió el contratista a ejecutar todas las actividades, en este tipo de obras se tiene que pagar el 100% de los metrados. Se va a pagar el 100% de los metrados. Por ejemplo, si la oferta del contratista dice que hay 120 metros cúbicos de concreto, pero a la hora que ejecuta él esa actividad se gastó 135, solamente se le va a pagar el 100% de los metrados. O sea, se le pagará 120. Los otros 15 es un error que tendrá que asumir el contratista.
por no evaluar bien a la hora de la oferta. Caso contrario, hay una actividad que dice que hay 150 metros cuadrados de muro de ladrillo, pero el contratista ejecuta 140 porque el elemento ya se culminó. ¿Cuánto se le pagará al contratista? El 100% de los metrados. Se le va a pagar 150 metros cuadrados, a pesar que él solamente ejecutó 140. Si existiera una actividad y el contratista no ha ejecutado nada, y él dice pues que como esa suma alzada lo tiene que cobrar, ¿eso estaría bien? Como esa suma alzada le corresponde, pues, ¿verdad? Le corresponde cobrar. Imaginemos esta misma actividad, concreto armado, 120 metros cúbicos, pero él ejecutó 0. ¿Le pagan los 120, sí o no? No se le paga, no se le paga, pues porque no ha ejecutado nada. De repente, por alguna razón, él fue a llenar veredas y las veredas ya estaban hechas. Por alguna razón. Y como no ejecutó nada, no puede cobrar, ¿no? Yo al menos ejecutaría 1 metro cúbico. Ya con 1 metro cúbico cobro el 100%, pues. Cobro el 100%. Un poco discutible, pero es parte de la contratación. En obras a precios unitarios la cosa es diferente. Se te va a pagar lo que se ejecuta. Si ejecutas menos de lo que dice el metrado, se te pagará menos. Pero si ejecutas más de lo que está en el metrado, se te paga el 100% del metrado y ese adicional tiene que seguir un procedimiento que se llama los mayores metrados. Una vez ejecutes ese mayor metrado, también tienes que valorizar en un proceso aparte, ¿ya? En un proceso aparte. Entonces yo voy a abrir acá, creo que esto les he pasado. No lo vamos a realizar, no creo que nos dé el tiempo. Ya está. Miren, aquí hay un formato de valorización. ¿Ya? En un formato de valorización tengo que poner las actividades que me han encargado. Pues. Mejor dicho, tengo que poner el presupuesto. Pero ya saben que este presupuesto es la oferta, pues, ¿no? No tendría sentido que pongan el presupuesto anterior del expediente. Esto es la oferta, sino que ya se le conoce como el presupuesto del expediente. En una valorización, yo voy a tener 4 columnas. La primera columna es la columna que se conoce como la columna actual, donde voy a colocar los metrados de avance o los metrados ejecutados de las partidas que me han encomendado, que he desarrollado en un periodo de tiempo. Evidentemente, esos metrados tengo que expresarlos en costo y multiplico el metrado por el precio unitario. Metrado por el precio unitario. Ya está. Voy a sumar todas las actividades que yo he hecho. Voy a sumar todas las actividades que yo he ejecutado en el mes y de manera proporcional voy a colocarle un monto de gastos generales y un monto de utilidad. La suma de los 3 componentes se conoce como la valorización del mes. Esto es la valorización del mes. ¿Ya? A esto se le conoce como la valorización del mes.
Después voy a tener otra columna, la columna de acumulado, que vendría a ser la suma entre la columna anterior más la columna actual, me da la columna del acumulado. El metrado del expediente menos lo del acumulado me da la columna de saldo. ¿Ya? Me da la columna de saldo. Y el anterior en el primer mes está vacío, pero para los siguientes meses, esta columna anterior va a ser la columna del acumulado. ¿Ya? Del acumulado. De esta forma, yo tengo mi valorización del mes. Si el periodo fuera quincenal, ¿sería de la misma forma? Sí, sino que lo harías el día 15 del mes. Y después tendrías que hacer el día 30 del mes. O sea, cada 15 días. Solamente valorizas los trabajos que se han ejecutado en esos 15 días. Eso no va a cambiar este procedimiento. Listo. Acá hay una pregunta. Estos 66,000 soles, para este ejemplo, que ha ejecutado el contratista, ¿no? El contratista estaba ejecutando en el mes de octubre, dijimos, ¿no? Entonces esto debe ser la valorización de octubre. Estos 66,614.13 soles, ¿a qué mes corresponden? ¿A qué mes corresponde? Ustedes miran, ingeniero, corresponden a octubre. ¿Este monto corresponde a octubre, sí o no? Sí, ¿no? Porque lo ha ejecutado en octubre, pues entonces corresponde a octubre. Pero este presupuesto, ¿de qué fecha es? ¿De qué fecha dijimos que era? De julio. Entonces, ¿estos 60,000 soles son de octubre o son de julio? Octubre del 2022. A ver, vamos a analizar. En octubre, él ha ejecutado 300 metros cúbicos de concreto. Pero esos 300 metros cúbicos, ¿a qué lo está multiplicando? Lo está multiplicando a su precio unitario. ¿Y cuánto le sale? 12,600. ¿El precio unitario de qué fecha es? De julio. Entonces, estos montos que está cobrando el contratista, ¿de qué fecha son? Pues son de julio. Son de julio. El otro mes que haga la valorización, ¿será de julio también lo que él cobre? Sí, no importa en qué mes ejecute. Él siempre va a cobrar con costos de julio. Así ejecute octubre, o él ejecute noviembre, o él ejecute diciembre, siempre va a valorizar con costos de julio. Así está nuestro procedimiento. Imagínate que de julio hubieran bajado los precios. Entre julio y octubre, los precios han disminuido. ¿A quién le conviene entonces cobrar de esta manera? Si los precios han bajado, pues los precios de los recursos, al contratista se ganó entonces el contratista si los precios bajan. Pero si los precios suben, hay desventaja. Eso no es justo ni para el contratista
ni para el residente. Los precios pueden variar durante la ejecución de la obra. Los precios del expediente pueden variar. No, no van a variar los precios. Los precios del expediente siempre serán los precios del expediente. Pero sin embargo, el contratista gasta con precios ¿de qué? De octubre, porque él acá compra materiales con los precios de octubre, ¿no? Él paga al personal con precios que se pagan en octubre. Pero sin embargo, a la hora que va a cobrar, él cobra con precios pasados, ¿ya? Pasado. Entonces, por ahí hay algo que hay que ver, ¿ya? Por ahí hay algo que hay que ver. Y lo que se tiene que visualizar es que debe existir un sistema de reajuste. ¿Por qué? Porque los precios varían entre un periodo de tiempo, ¿ya? Entre un periodo de tiempo. Ya está. Entonces, mira. Imagínate que una obra tenga un solo recurso, ¿ya? Una obra de un solo material, nada más. Cemento. Y acá el cemento, 20 soles, ¿ya? Cemento 20 soles. En julio del 2022. Pero el contratista, en octubre del 2022, lo compra a 40 soles. ¿Ya? Lo compra a 40 soles. ¿Cómo yo calculo esa variación del precio? Esa variación del precio yo lo calculo de esta manera. El precio del recurso en la fecha de ejecución dividido al precio del recurso en la fecha base. Entonces, ¿qué tengo que poner acá? 40 entre 20. ¿Cuánto vale el valor de K? 2, ¿verdad? ¿Qué significa que el valor de K sea igual a 2? Significa que el precio entre la fecha base, que sería julio, y la fecha de ejecución, que sería octubre, ha variado en el doble. Eso significa que ha variado en el doble. Si el valor de K me hubiera salido 1.5, ¿qué significa? Que el precio ha variado en un 50%. Pero si me hubiera salido el valor de K igual a 0.5, ¿qué significa? Significa que los precios han disminuido en la mitad. ¿Ya? Han disminuido en la mitad. Eso quiere decir. Pero esto es siempre y cuando yo tenga un solo recurso. Pero imagínate que tenga 3 recursos. Por ejemplo, que tenga cemento y el cemento sea 30,000 soles. Ya está. Vamos a decir que yo tenga arena como recurso y la arena sea pues vamos a ponerle acá, que sea 20,000 soles. ¿Ya? El monto, estoy poniendo. Voy a tener gastos generales que sean 50,000 soles. Ya está. ¿Cuánto es el costo de mi proyecto? Mi proyecto tendrá un costo de ¿cuánto? De 100,000 soles. ¿Sí? ¿Cómo elaboro ahora la fórmula para encontrar la variación del precio? Yo digo, pues, para encontrar la variación del precio, digo, la incidencia del primer recurso, ¿cómo la calculo? El monto del recurso entre el monto del proyecto.
por su precio en la fecha base dividido su precio en la fecha de ejecución entre la fecha base. Lo sumo ahora al otro recurso. Digo la incidencia del segundo recurso con respecto al monto del proyecto. Y le pongo ahí su precio en la fecha de ejecución dividido entre su precio en la fecha base. Y ahora digo la incidencia del tercer recurso. Lo divido con respecto a su monto final y digo los gastos generales en la fecha de ejecución y los gastos generales en la fecha base. Ya está. Si yo elaboro esta expresión, acá me saldría 0.30. Acá me saldría 0.20. Y acá me saldría 0.50. A esto se le conoce como ¿qué? Como la fórmula polinómica. ¿Para qué me sirve entonces la fórmula polinómica? Para poder encontrar ¿qué cosa? La variación de los precios entre una fecha inicial y una fecha final. ¿A qué le llamamos la incidencia del recurso? No es más que a su porcentaje de participación, ¿no? Con respecto al monto total del proyecto. Con respecto al monto total. ¿Y qué son estos símbolos? Son símbolos para poder reemplazar por el precio en la fecha base del recurso y su precio en la fecha de ejecución. Ya está. Si se han dado cuenta, he ido generando un sumando por cada recurso que yo utilice. Pero una obra no tiene 3 recursos, pues. ¿Cuántos recursos podrá tener una obra? ¿20? Sí, ¿no? ¿Puede tener más? Sí, de repente 100. ¿Puede tener más de 100? Yo creo que sí también. Y si tendrá 1000, ¿qué significa? Que yo tendría que haber elaborado una expresión con 1000 sumandos. Eso se vuelve tedioso. En el año 79, eso era tedioso, no imposible de calcular, sino que muy tedioso. Entonces, ¿qué hizo el Estado? El Estado agrupó a todos los recursos en 80 índices unificados. O sea, ¿qué es un índice unificado? Un índice unificado es un grupo de recursos. ¿Para qué? Para poder generar o tener una expresión de fórmula polinómica y me permita resolver. ¿Ya? Entonces, miren acá. Yo voy a tener fórmulas polinómicas que representan matemáticamente el costo de un presupuesto, entendiendo que cada sumando se le va a conocer como monomio y cada monomio puede estar conformado por un índice o por 2 índices unificados o por 3 índices unificados, ¿ya? O por 3 índices unificados. Ya está. Como máximo, en la fórmula puedo tener 8 monomios, entendiendo que hay algunos índices que no se agrupan con otro, que es el índice 47, que es el índice de la mano de obra, y es el índice 39, el índice de los gastos generales, ¿no? Acá ustedes pueden ver los 80 índices unificados, ¿no? Son grupos de recursos. Ustedes pueden ir a una ferretería y preguntar cuál es el precio del índice unificado número 10, número 20. No puede. Quien te da un valor
quien va a dar el valor del índice unificado, como si fuera un precio, o el indicador de la variación del precio, es el INI. Y lo hace todos los meses. Todos los meses el INI publica la variación de precio de todos estos índices unificados. ¿Cómo lo hace? Imagínate que estemos en el mes de agosto. ¿Ya? Estoy acá. Julio, junio, julio, agosto, ¿no? ¿Ya? Imagínate que estamos en el mes de agosto. Durante los primeros días de la semana del mes de agosto, el INI recauda información del mes de julio. Mejor dicho, cómo están los precios o cómo han estado los precios en julio. ¿Ya? Entonces se va a algunas ferreterías, se va a algunas tiendas y recauda la información. Mediante procesos estadísticos, él todos los meses, durante la fecha del mes 15 al 25 del mes, emite los índices unificados. El detalle es que emite los índices unificados ¿de qué fecha? De la fecha anterior. Por ejemplo, entre el 15 y el 25 de agosto, ¿qué índices se van a publicar? Los índices de julio, ¿ya? Los índices de julio. De esa manera lo realiza. Ya está. Entonces, ¿para qué me sirve? Los índices me sirven para resolver la fórmula polinómica. ¿Y para qué me sirve la fórmula polinómica? La fórmula polinómica me sirve para encontrar otro valor. ¿Cómo se llama ese valor? Ese valor se llama el reintegro. ¿Y a qué es igual el reintegro? El reintegro va a ser igual, lo voy a poner por acá, el reintegro va a ser igual a la valorización del mes multiplicado por el valor de K menos 1. ¿Ya? A esto le llamamos reintegro. ¿Cómo así? Mira, voy acá a mi valorización. Voy a poner acá que el valor de K me ha salido 2. ¿Qué significa que el valor de K me haya salido 2? ¿Qué significa que el valor de K me salga igual a 2? Ya lo he mencionado. Que los precios han variado ¿en cuánto? Que el precio ha variado en el doble. ¿Ya? Entonces yo voy a calcular acá el reintegro, miren. Reintegro. ¿A qué va a ser igual el reintegro? El reintegro va a ser igual a la valorización del mes. ¿Cuál es la valorización del mes? 66,000, pues. Es la suma de los trabajos realizados, ejecutados, y se le ha agregado de manera proporcional los gastos generales y la utilidad. Esa valorización del mes yo la voy a multiplicar por el valor de K menos 1. A ver de nuevo, ¿ya? Valorización del mes por el valor de K menos 1. Me faltó colocarle los paréntesis. Voy a colocarle acá sus paréntesis. Y ya está. ¿Cuánto sale? Sale 66,614.13. O sea, si los precios han variado en el doble, yo lo tengo que reintegrar la misma cantidad, pues. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto va a cobrar el contratista?
el contratista cobrará, voy a ponerlo por acá, la valorización del mes, que es esta misma. Acá monto a pagar. ¿Cuánto va a ser? La suma de los dos. El monto a pagar al contratista será la suma de los dos, porque el valor de K ha variado en el doble. Si el valor de K es igual a 1, ¿cuánto le corresponde? 0, porque los precios no han variado. Pues. Y si le corresponde, el valor de K sale 0.5, ¿cuánto le pago al contratista? Mira, él tenía por cobrar 66,000, pero como los precios han bajado, solamente se le paga, en este caso, la mitad. ¿Sí? Preguntas hasta ahí. Si está claro, está bien, se entendió, ¿verdad? Sí, pero acá, por ejemplo, acá estoy haciendo mi valorización de octubre, ¿ya? De octubre. Pero los índices que me permiten resolver la fórmula polinómica, ¿de qué fecha son? Entre el 15 y el 25 de octubre, ¿qué índices han salido? ¿Qué índices unificados han sido publicados entre el 15 y 25 de octubre? El anterior, ¿no? Septiembre. Entonces, ¿este reintegro será el que corresponde al de mis trabajos? No, porque yo estoy haciendo los trabajos en octubre. Pero ¿por qué no puede salir en octubre? No sale en octubre, los índices de octubre, porque el INI no ve el futuro, pues. Ellos no están para adivinar nada. Están para colocar lo que corresponda. Y eso todavía lo van a saber una vez haya ocurrido. Entonces, acá se está encontrando un reintegro que no corresponde al mes. ¿Ya? Que no corresponde al mes. Entonces, es por esta razón que nuestra norma en el artículo 194, en el reglamento de la ley de contrataciones, nos dicen que las valorizaciones tienen el carácter de ¿qué? De pago a cuenta. ¿Por qué? Porque para encontrar los reajustes, no voy a saberlo hasta que se culmine, o bueno, al mes siguiente. Al mes siguiente. Ya está. Entonces, creo que ahí entendimos todos, ¿verdad? Entendimos todos. De ahí tengo formatos como estos. Por ejemplo, la valorización, se coloca la valorización del mes, se le coloca su reintegro, sea positivo o negativo, eso no importa. Porque si los precios suben, el reintegro será positivo. Pero si los precios bajan, el reintegro será negativo. A la suma de la valorización y el reintegro se le conoce como la valorización bruta. Cuando no hay adelantos ni de materiales ni directo, la valorización neta es igual a la valorización bruta. Y el pago al contratista va a ser igual a la valorización neta más el IGB, ¿ya? Más el IGB. Listo. Creo que hasta ahí sí se ha entendido, ¿verdad? Creo que hasta ahí sí se ha entendido. Entonces, vamos a encontrar los reintegros. Ya está. Pero todavía no acaba la cosa. Miren, acá, por ejemplo, en esta hoja, yo encuentro acá mis valores, resuelvo la fórmula polinómica. Pues. Acá tengo la fórmula polinómica del expediente técnico.
encuentro los valores de la fecha base, que en este caso hemos dicho que es de julio del 2022, ¿no? Y coloco acá los valores del mes de ejecución. Yo estoy diciendo que esto es en octubre del mes. Hay que entender que cada índice tiene una codificación. Yo tengo que buscar esa codificación y colocar su indicador de la variación del precio. Después reemplazo, así como he hecho en el ejemplo anterior del cemento, reemplacé su precio. En este caso, reemplazo el indicador y ya lo tendré. Pero para eso necesito pues los índices unificados. Por ejemplo, ustedes entran acá al Google, ponen índices unificados del mes de julio del 2022, ¿no? Del mes de julio del 2022. Acá están, se van hasta el final, ubican siempre la página del peruano, descarga individual, y mira, acá están. Se aprueban los índices unificados de precios de construcción para 6 áreas geográficas que corresponden al mes de julio del 2022. Ya está. Lo curioso acá es que ¿cuándo han sido publicados? Los indicadores del mes de julio han sido publicados el 16 de agosto, un mes después, ¿ya? Un mes después. Y acá ustedes tienen todos los indicadores. ¿Por qué hay 6 áreas? ¿Por qué hay 6 áreas para los índices unificados? Hay 6 áreas porque no es lo mismo el precio del cemento en Lima que el precio del cemento en la sierra a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Es lógico que ese cemento de la sierra cueste más caro porque cuesta más llegar ahí. Y así no es lo mismo en la selva ni en alguna otra parte. ¿Ya? Los índices unificados los encuentro los impares en este lado y los pares en el otro lado. Las 6 áreas geográficas la encuentras acá. La área 1 es Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas. La área 2 es Ancash, Lima, Provincia Constitucional y así. Dependiendo de dónde estés desarrollando tu obra, vas a tener que verificar. Y esto es igual como si fuera un precio, sino que es un indicador, pues, ¿no? Un indicador. Listo. Ingresas acá los indicadores, resuelves esta expresión y tienes el valor de K. Tienes el valor de K. Una vez tengas el valor de K, ya puedes calcular el reintegro, ¿verdad? No debes tener mayor dificultad. El tema es que ese reintegro va a estar condicionado a que si tu obra está permanentemente adelantada o si tu obra está atrasada. Si tu obra está atrasada, dice el decreto supremo que no se te va a reconocer, o mejor dicho, en ningún caso se te va a pagar o le van a pagar al contratista un reintegro que sumado a los anteriores, o mejor dicho, el reintegro acumulado no pueda superar al reintegro acumulado programado. Y tú me dirás, ¿qué está pasando ahí? Lo que está pasando es que recuerdas la oferta. En la oferta el contratista hizo un monto integral si está suma alzada, pero ofertó un plazo, ¿verdad? Ofertó un plazo. Igual pasa en obras a precios unitarios. El contratista ha ofertado plazo. El tema es que él ha presentado en el plazo también cuánto de los trabajos va a avanzar en el mes 1, en el mes 2, en el mes 3, ¿no? Se va a comparar lo ejecutado con el acumulado programado. Sí,
el acumulado programado es mayor a lo que está ejecutado, prácticamente estaríamos en obras atrasadas. Y si tu obra está atrasada, la norma te va a restringir el monto a reconocer. ¿Ya? O sea, tienes un límite para cobrar el reintegro. En cambio, si tu obra está adelantada, se te va a pagar el reajuste que salga en el mes y no lo vas a comparar con otro valor. Ya está. No lo vas a comparar con otro valor. Listo. Listo ahí. Se paga el reajuste. Preguntas ahí. Creo que se está entendiendo, ¿verdad? Entonces, resolvemos la fórmula polinómica. Voy a tener un reintegro programado, producto de lo que me comprometí a ejecutar, y voy a tener un monto ejecutado. Con esos montos voy a calcular un reintegro programado y voy a calcular un reintegro ejecutado. Si la obra está atrasada, el acumulado del reintegro ejecutado no podrá superar el acumulado del reintegro programado. Y entonces se te va a reconocer ahí. ¿Cómo calculo la valorización? Será la valorización del mes más el reintegro que se le dice el reintegro reconocido. De ahí tengo la valorización bruta, es igual a la valorización neta, y tengo ahí, le sumo el IGB y tengo el monto a pagar al contratista. Ya está. ¿Preguntas hasta ahí? Creo que está acá en el PPT esa parte. Cuando a mí me dan adelantos, ya sea adelanto directo o adelanto de materiales, mi forma de valorizar se condiciona, ¿ya? Mi forma de valorizar se condiciona. Vamos a ver una valorización con adelanto directo. Con adelanto directo. Hay que recordar que era el adelanto directo cuando la entidad le presta dinero al contratista. No le dice le presta, sino le da liquidez. Entonces, la norma dice que cuando hay adelanto, el contratista tiene que devolver ese adelanto durante las valorizaciones, ¿ya? Durante las valorizaciones, ¿ya? Durante las valorizaciones. El proceso para devolver ese dinero se llama la amortización, ¿ya? Se llama la amortización. Entonces, ¿cómo devuelve el contratista el dinero prestado? Mediante la amortización. Si me ha prestado adelanto directo, yo devuelvo, miren, mediante esta expresión, devuelvo el dinero, ¿no? La amortización, ¿a qué va a ser igual? Al porcentaje del adelanto directo por la valorización del mes. Nada más. Pero también aparece otra componente. Aparece lo que se conoce como la deducción. ¿Y qué es la deducción? La deducción del reajuste que no corresponde por adelanto directo. Lo podemos ver gráficamente acá.
Imagínate pues, imagínate que acá tengamos la valorización del mes y tenemos el reintegro. Imagínate que acá el reintegro sea como una barra. Lo que dice la norma es que cuando se te presta dinero o cuando la entidad le presta dinero al contratista para ejecutar los trabajos, él ejecuta los trabajos en el mes, pero no todo es su capital, sino hay capital también de la entidad. Entonces no es justo de que se te reintegre todo. Entonces, una pequeña parte del reintegro se te deduce. Esa es la deducción del reintegro por adelanto directo. O sea, todos los meses va a haber una disminución en el reintegro porque existe o se te ha dado adelanto. ¿Cómo se calcula la deducción? La deducción se calcula de esta forma. ¿Ya? La deducción se calcula de esta forma. Adelanto directo entre monto del contrato por la valorización del mes, por el K del reajuste, mejor dicho, hay que resolver la fórmula polinómica con la fecha de ejecución de los trabajos, pero también hay que resolver la fórmula con la fecha en que te dieron el adelanto, entendiendo que el adelanto te lo han dado días antes de que inicie la obra. Por lo general, un mes antes. Entonces hay que resolver y encontrar ese valor de K del mes del adelanto. Y yo resuelvo esto y encuentro la deducción. ¿Ya? Y encuentro la deducción. No, no es ni un descuento ni un interés. Lo que dice la norma que te está deduciendo porque el contratista no ha utilizado su capital para ejecutar los trabajos. O sea, mejor dicho, la entidad le ha prestado dinero. Entonces, como le está prestando, él se tiene que deducir. No le cambiemos el nombre, hay que seguir con el nombre que dice la norma y le dice que es una deducción. Si no existiera adelanto, ¿se le va a deducir? No se le va a deducir. Pero es una deducción al reintegro, ¿ah? Al reintegro. Una deducción al reintegro. O sea, ¿la deducción va a ser más grande que el reintegro? Nunca, nunca va a ser más grande. Va a ser más pequeña siempre. Y en realidad es muy pequeña. Ya está. Vamos a mirar acá en el ejemplo. Esto es una valorización donde tiene adelanto directo. Como puedes ver, he calculado los trabajos del mes. Se han agregado de manera proporcional los gastos generales y las utilidades. Y se ha calculado la fórmula polinómica, se ha encontrado el K de ejecución, pero también se ha encontrado el K de la fecha del adelanto. ¿Ya? Se ha calculado el reintegro. Si la obra está atrasada, ese reintegro está controlado por el reintegro programado. Pero acá, aparte, mire, hasta ahí es el mismo cálculo como si fuera una valorización normal. Hay un procedimiento adicional. ¿Cuál es el procedimiento adicional? Que hemos calculado la amortización, ¿no? ¿Cómo calculo la amortización? La valorización del mes por el porcentaje que me han prestado. Si me han prestado 9%, multiplico 9% por la valorización del mes. ¿Cuánto devuelvo? Ahí está. ¿Cuánto era la deuda total? Ahí está. Entonces, en la última valorización, ¿yo pagaré mi deuda? Sí, porque son montos proporcionales. Pues.
Hasta ahí está. Y con esta expresión yo calculo la deducción. Como tenía yo un monto programado a ejecutar, voy a tener una deducción programada. Y también voy a tener una deducción realmente ejecutada, con la valorización programada y con la valorización ejecutada. Igual que el reintegro, voy a tener que evaluar y ver cuál es la deducción reconocida. Ya está. Con estos dos valores, mira cómo cambia mi forma de valorizar. Tengo la valorización del mes, que esto no ha sido cambiado. Tengo el reintegro reconocido, que esto tampoco va a cambiar, así tenga adelanto. Pero aparece la deducción. ¿Y qué hace la deducción? Va a tratar de restar al reintegro, ¿no? Va a tratar de restar al reintegro. La suma de esos tres ahora, ¿no? Con la deducción negativa, me da la valorización bruta. Ya tengo acá la valorización bruta. La amortización es lo que yo voy a devolverlo. O sea, va a estar con signo negativo. Entonces, la valorización neta, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la valorización bruta menos la amortización. Ya está. Entonces, ¿cuánto es el monto a pagar al contratista? La valorización bruta por el IGB, más el IGB, más el IGB. Esto sería el monto a pagar. De la misma forma, si hubiera adelanto de materiales, también va a aparecer una deducción por adelanto de materiales. Y también va a haber una amortización por adelanto de materiales. ¿Cuáles son sus fórmulas? Acá tengo la deducción por adelanto de materiales y acá tengo la amortización por adelanto de materiales. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo que saber. Igual se están pasando ahí estos ejemplos para que ustedes los puedan revisar, ¿no? Con adelanto de materiales también, para que ustedes puedan revisarlo, ¿no? Como tienen el mismo nombre, no lo ha abierto. Ahí lo abrí ahora sí. Acá se calcula la amortización del adelanto por materiales y acá se calcula la deducción por adelanto de materiales. Todo eso, a la hora de hacer el resumen de la valorización, es idéntica, ¿no? Dos deducciones, dos amortizaciones que van a restar. ¿Qué documentos voy a acompañar a mi valorización? No está normado, pero puedo acompañar el informe técnico, la copia del contrato, la carta fianza con su CODE, el acta de terreno, ¿no? Los resúmenes, los control de amortización. Normalmente cada entidad tiene su propia forma, su propia lista de qué documentos deben acompañar. En realidad, ¿qué documentos deberían ustedes deduciendo? ¿Qué documentos debo poner en mi valorización? Todos los documentos que sustenten los trabajos que he realizado. Fotografías, planos, ensayos, protocolos, todo documento que muestre que yo he ejecutado la actividad y bien hecha. Si yo no presento planos, no presento fotos, no presento nada, solo el Excel, ¿tú como supervisor lo apruebas? No. Y si el contratista no quiere presentar, no va a cobrar, pues, cobrará en la liquidación. Entonces, ¿quién es el más interesado en presentar documentos? El contratista, porque si no, no va a tener dinero para que pueda ejecutar los demás trabajos. A tenerlo en cuenta, ¿ya? A tenerlo en cuenta.
Entonces, a eso se le llama la valorización de obra principal. ¿Hay otros tipos de valorizaciones? Sí. Recuerda, ¿cuándo te tenían que pagar la valorización? El último día del mes. Si la entidad no te paga y se demora 3 meses en pagarte, se han generado intereses legales. Se han generado intereses legales. ¿Cuándo se debería, cómo se cobran esos mayores intereses? Se cobran a través de una valorización de interés. Durante una paralización de obra, ¿se pueden dar algunos gastos? Sí, se pueden dar gastos como el del vigilante, el pago del residente, el pago de oficina. Y cuando esa paralización no es culpa del contratista, el contratista pide ampliaciones de plazo. Y las ampliaciones de plazo dan el reconocimiento a mayores gastos generales, mejor dicho, a los costos incurridos en una paralización. ¿Cómo se cobran esos costos? Se cobran a través de valorizaciones de mayores gastos generales. Si hay trabajos adicionales, ¿cómo se van a cobrar esos trabajos adicionales? A través de una valorización de adicionales. Si hay mayores metrados, ¿cómo cobro esos mayores metrados? En una valorización independiente que es una valorización de mayores metrados. ¿Ya? Esos son los 5 tipos de valorizaciones que tenemos. En la liquidación de obra, ¿qué es lo que va a ocurrir? La liquidación de obra, lo que va a ocurrir es que yo voy a tener que colocar los verdaderos valores de quién. Del reajuste, pues de la fórmula polinómica. Recuerda, he venido calculando la valorización con coeficientes del índice unificados pasados, ¿no? Con un mes de atraso. En la liquidación yo colocaré los verdaderos índices y voy a comparar lo que ya pagué con lo que realmente debo pagar, que se le conoce como los reintegros autorizados. Si hay un saldo a favor, el contratista cobrará ese saldo a favor. Si hay un saldo en contra, se le va a descontar al contratista de su garantía. No es que él va a devolver dinero. Recuerda, el contratista ha colocado una garantía del 10% del monto del contrato. Se llama la carta de fiel cumplimiento, ¿no? Entonces, si por ahí hay un monto que hay que cobrarse del contratista, la entidad se va a cobrar de estas garantías. ¿Ya? De estas garantías. ¿Y qué acompaño a las valorizaciones? ¿No? En una liquidación, digo, ¿qué documentos? Toda la vida de la obra, ¿no? Desde las cartas al contratista y al supervisor, las memorias descriptivas de las valorizaciones, el cuadro de resumen de los adelantos, los coeficientes de reajuste, ¿no? Las cartas fianza, los certificados, las pruebas de control, el expediente técnico. Entonces, ¿qué es una liquidación? Vamos a actualizar la información de los reintegros, ¿no? A través de los índices y vamos a colocar todos los documentos de la vida de la obra, ¿no? A eso se le llama la liquidación, ¿no? Se llama la liquidación. Prácticamente es una combinación entre la parte técnica y la parte administrativa. Nos va a permitir encontrar cuánto es el saldo o cuánto ha costado la obra al final, ¿no? Cuánto ha costado la obra, ¿no? Entonces voy a tener documentos donde voy a calcular, ¿no? Voy a calcular ese valor adicional o en contra
de qué ha ocurrido durante las valorizaciones. Entonces también estos documentos se están compartiendo. En realidad todos esos documentos se han compartido ya a los amigos de Coincid. A ver, hasta ahí, ¿habrá algunas consultas? Con respecto a lo que hemos visto, que era el tema hoy día, valorizaciones, como saben es un poco extenso, pero hemos tratado de hacerlo lo más entendible, al menos, sin operar, ¿no? Sin operar. Por el chat, habrá algunas consultas. Me dice el ingeniero Exvin, ¿la deducción es como un descuento o como un interés? No, más que todo es un proceso establecido cuando se da adelanto directo. La norma ha previsto de que no corresponde darle al contratista todo el reintegro porque no ha utilizado solo su capital, está utilizando capital de la entidad, por así mencionar. Sí, a ver, no sé si habrá alguna consulta para aclarar. Las penalidades, nos habla el ingeniero Anthony, las penalidades se le aplica el Estado a favor del contratista cuando éste no se le paga en su plazo. No, no es que haya una penalidad, ya que la penalidad lo aplica la entidad al contratista. Recuerda que la entidad es quien ha contratado a esa empresa para ejecutar, y si él no cumple ciertas condiciones, se le va a penalizar. El tema de la valorización es que la entidad tenía que pagarte, por ejemplo, un día, ¿no? Y se ha demorado un tiempo en pagar. Todo ese tiempo que se demora, se generan intereses legales, ¿ya? Intereses legales. ¿Cómo se cobran esos intereses legales? A través de una valorización de intereses, ¿ya? A través de una valorización de intereses se cobran esos montos, ¿no? Y eso está amparado, a ver, por acá creo que está en un PPT. Está previsto ese procedimiento. Está más abajo. Acá está. La valorización de intereses. Valorización de intereses nos dice que a partir del vencimiento del plazo, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales conforme a algunos artículos del Código Civil, y también la norma nos da una expresión para calcularlo, donde yo tengo que entrar a la página de la SBS y calcular ese acumulado de intereses legales para poder saber con exactitud cuánto tengo que cobrar. Los reajustes, el contratista los cobra en la liquidación. En realidad, los reintegros o reajustes se deben cobrar durante las valorizaciones. Pero también es cierto que he visto que las entidades llegan a un acuerdo con el contratista y les dice, tú presenta todos tus cálculos de reajuste, pero no te voy a pagar. Te voy a pagar en la liquidación. Ya eso es un acuerdo. ¿Ya? He visto que le hacen mucho en obras muy pequeñas, pero en obras grandes, he trabajado también en obras de carretera de 100, 160 millones, los reajustes pues son millones. Es 2 millones, 3 millones, y ahí los contratistas no perdonan. Ahí no llegas a esos acuerdos. Pero en obras pequeñas he visto que las entidades, no puedo decir abuso porque es un acuerdo al final entre el contratista y la entidad, y lo hace. Claro que es un acuerdo de palabra.
El ingeniero Edwin dice, se dio un caso que para iniciar una obra de pistas y veredas, la población impidió que se dé inicio a la obra, ocupando la pista y amenazaba de atacar las maquinarias para justificar la paralización de la obra. El residente es necesario que ponga una denuncia policial. Ya, lo que tienes que entender es que si la obra no ha iniciado, no existe la paralización de obra, pues, porque la obra no ha iniciado, pues. Simplemente se ha postergado o ha diferido el inicio de la obra por ese acontecimiento, ¿no? Pero la obra no, el residente no va a pedir ampliaciones de plazo porque la obra no inicia. Pero imaginemos que ya inició el día 1 y viene la gente, hay un problema social, tú como contratista para la actividad, no te arriesgues, para la actividad, te vas a tu casa, dejas tu vigilante a un costado, ¿no? Y cuando eso pase, pedirás tu ampliación de plazo. Pedirás tu ampliación de plazo de acuerdo al procedimiento establecido en nuestro reglamento. ¿Ya? Ahí vas a presentar documentos que amparen o que digan por qué ha ocurrido esa paralización. Sí, que sea la denuncia policial, puede ser uno de ellos, pero también pueden ser recorte de periódicos, acta, ¿no? Todo eso se puede dar. Quería ver por acá. Acá está. No, quiero subir estos materiales que están acá. Los voy a subir a la carpeta que los amigos de Coincid se los van a alcanzar. Ahí está subiendo, ya está. Ya, estos son los archivos que se he compartido. Ahí están las valorizaciones como ejemplo. Hay una valorización de mayores gastos generales, de mayores intereses, pero ya no ha quedado tiempo para realizarlo. Todo el tiempo es corto. Ahí está un ejemplo de la liquidación también, que va a subir todavía en un minuto. Bien, si ya no hay más consultas, vamos a dejar la sesión en este punto, a no ser que haya una consulta más antes de pasarme a retirar. Listos, ya si no hubiera más consultas, reiterarle mi agradecimiento por haberme permitido pues o escucharme durante esta hora y media. Y todavía creo que tenemos una sesión más donde vamos a complementar la información que venimos desarrollando desde la semana pasada. Bien, si estuvieran por ahí los amigos de Coincid, o si no, ya nos vemos la siguiente semana todavía. Bien, permiso, gracias, nos vemos.